Ella, es su currículum: estudio abogado en la Universidad Nacional de Colombia, estudió en Filosofía y Letras de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialización en Justicia Constitucional de la Universidad de Carlos III de Madrid, doctorado en Derecho en el área de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional de la Universidad Christian Albrecht de Kiel, Alemania, postdoctorado en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, Alemania. Experiencia: cofundadora e investigadora de la Unidad de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho UNIJUS, asesora de las Naciones Unidas para la Consejería Presidencial para la Población Desplazada por Violencia, asesora del director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la República de Colombia, asesora del Programa de Lucha contra la Corrupción de la Presidencia de la República de Colombia, docente de pregrado y posgrados en Derecho Constitucional y Derecho Penal de la Universidad Nacional, magistrada auxiliar del Consejo de Estado, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional por 13 años. Está en uso la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial, muy cordial a todas y todos los presentes, y un agradecimiento muy caluroso a los organizadores de este gran encuentro, que para nosotras es de mucha importancia para la protección y la garantía de los derechos con enfoque diferencial de género. En mi ponencia voy a hacer un breve resumen sobre la doctrina de la cual se deriva el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que son las teorías del monismo y del dualismo. Y luego me referiré al control concentrado y difuso de constitucionalidad, y finalmente a unos casos especiales de especial relevancia, sobre todo en el caso colombiano. Bueno, para resumir, en la parte del monismo, de las doctrinas del monismo y del dualismo en relación con las normas internas y las normas internacionales, Colombia, el constitucionalismo colombiano se ha caracterizado por hacer unas mixturas en relación con el monismo, que dice que las normas internas y las normas internacionales constituyen una unidad que no debe ser contradictoria, pero hay una tensión normativa entre las normas internas y las normas internacionales. Mientras que el dualismo, predicado principalmente por Hans Kelsen, dice que la prevalencia está en las normas internas frente a las normas internacionales, porque cada una tiene una finalidad diferente. Las normas internas están direccionadas a dirimir los conflictos entre el Estado y los ciudadanos, mientras que las normas internacionales frente a los Estados. Como les decía, la experiencia en Colombia es que se hacen mixturas de estas dos teorías, monista y dualista, y en Colombia se ha determinado y ha adoptado por lo que se llama un monismo moderado en lo sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través del artículo 93 de la Constitución Política Colombiana, hemos consagrado en la Constitución que en las normas y tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario se incluyen, se incorporan, no automáticamente como lo predica el monismo, sino a través de la suscripción y ratificación por parte del Congreso, como lo predica el dualismo, en el ordenamiento interno, y que por tanto deben armonizarse.
Y al hacer la interpretación del control de constitucionalidad, no se aplica automáticamente una u otra norma, sino que el magistrado correspondiente o la sala plena de la Corte Constitucional tiene que hacer un análisis sobre una armonización de estas normas internas y externas. Algunos tienden a darle mayor implícitamente en sus interpretaciones, en su hermenéutica, a las normas internas y algunos a las normas internacionales, pero ¿cuál es la tendencia? Que sea la norma más garantista la que se aplique en cada caso en concreto. Esa es la posición, creo yo, y esa es la que yo acogería, la posición más garantista. Entonces, de aquí se deriva la diferencia entre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El bloque de constitucionalidad deriva de esta mixtura que les he dicho de las teorías monista y dualista, que está determinada y consagrada en el artículo 93 de la Constitución, en donde las normas de carácter internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario están incorporadas a la Constitución y son parámetros de constitucionalidad que están en equivalencia. No hay una prevalencia de una ni de otra, sino en equivalencia, y deben armonizarse al hacer la interpretación de constitucionalidad. Porque por un lado está el artículo 4 de la Constitución, que determina la supremacía de la Constitución colombiana, pero por otro lado está el principio de pacta sunt servanda, que es la obligatoriedad de respetar y reconocer la obligación y la vinculatoriedad de los tratados internacionales. Ahora bien, en relación con el control de convencionalidad, ya es más allá, diría yo, un poco en el contexto colombiano, se entiende como la interpretación que hace el organismo internacional correspondiente de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros tratados internacionales. Entonces, por eso se llama convención, control de convencionalidad. Entonces, aquí en Colombia se ha entendido que es la interpretación que hace el órgano correspondiente, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también se entiende como la aplicación directa y la interpretación que puede hacer internamente la Corte Constitucional y todos los jueces de Colombia, porque todos hay un control difuso, ya voy para allá. Hay un control difuso de constitucionalidad, por lo menos en el control concreto de constitucionalidad. Entonces, aquí la idea es que se pueda aplicar los tratados internacionales y las interpretaciones autorizadas de estos tratados internacionales. Sin embargo, hay una tensión en Colombia en este momento, que ahora en esta coyuntura estatizada, pero que viene desde el 2006, 2007 y ahora últimamente en el 2020, en relación básicamente con el derecho disciplinario y las funciones de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a funcionarios públicos y particularmente a funcionarios de elección popular. Ustedes habrán oído el caso de nuestro presidente Petro, que cuando fue alcalde fue suspendido, inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación, que en ese momento era una autoridad administrativa. Esto se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del actual presidente Petro, diciendo que en realidad se le habían violado sus derechos fundamentales, porque allí hay una tensión entre el ejercicio de la función pública y la primacía también del principio democrático. Entonces, la Corte falló a favor a partir del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra que debe ser un juez competente y debe ser un juez penal el que juzgue a los servidores públicos, en este caso particular, de elección popular. La Corte Constitucional, luego a raíz de esto, la Procuraduría General de la Nación expidió una ley tratando de adaptarse a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y atribuyéndose funciones jurisdiccionales en esta materia. Sin embargo, acaba de salir el año pasado una sentencia de la Corte Constitucional del 2023 en donde declara inexequible esta ley, por cuanto dice que la Procuraduría General de la Nación es un ente de carácter administrativo y que no puede juzgar de manera judicial a los funcionarios de elección popular, dándole y tomando en cuenta la decisión de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esa sentencia, y esto no es pacífico en Colombia, lo tengo que poner de presente, hay, digamos, la Corte Constitucional allí hizo bastantes ejercicios hermenéuticos, interpretativos, hay 5 votos a favor, 4 aclaraciones y salvamentos de voto. A la final le delegó al legislador la facultad o la competencia de regular este tema en su totalidad, y al Consejo de Estado le dio la competencia de, a través de la ya existente recurso de revisión, creó la Corte, por decirlo de alguna manera, un nuevo recurso de revisión especial para el Consejo de Estado de los asuntos que conociera la Procuraduría General de la Nación, pero este tema no es pacífico. Se han presentado ya algunas procesos disciplinarios y algunos magistrados han aceptado esos procesos y algunos han denegado esas solicitudes de revisión. Entonces no es para nada pacífico este tema, y quería poner de presente esa tensión que existe en este momento en Colombia entre el llamado bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad, por lo menos en los casos de investigaciones disciplinarias. Afortunadamente, en el caso de mujeres, como lo voy a hacer notar ahora, no se presenta esta situación, pero en el caso de investigaciones disciplinarias sí se ha presentado esta tensión sobre el control del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Entonces, una vez expuesto esto, quisiera también hacer una mención al control concentrado y difuso, que también es una mixtura que tiene Colombia, porque hay un control concentrado de constitucionalidad que ejerce la Corte de Constitucionalidad en los casos de control abstracto de las leyes que emite el legislativo. Y hay un control difuso en relación con los derechos de amparo o acciones de tutela, como lo llaman en algunos países, que pueden conocer todos los jueces de la República, y va a eventual revisión de la Corte Constitucional en Colombia.
y no es cualificado como en algunos países, que tiene que ser o el procurador o el juez o algún personaje cualificado. Aquí cualquier ciudadano puede presentar tanto la demanda de constitucionalidad abstracta de las leyes como la acción de tutela o el derecho a amparo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora quiero hacer una breve referencia a los casos emblemáticos en Colombia donde se ha aplicado el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad con enfoque de género. Y quiero resaltar por lo menos uno que me parece icónico en Colombia y que es paradigmático, que no es para enorgullecernos porque se trata de la protección de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia, que ya llevamos más de 60 años en este tema tan dramático, en este drama humanitario sistemático, masivo, de vulneración de los derechos humanos. Entonces, aquí quiero poner de relieve que tanto la Corte Constitucional como la jurisdicción contenciosa administrativa a través del Consejo de Estado, como la jurisdicción ordinaria a través de la Corte Suprema, han tratado de proteger los derechos de las mujeres que han sido las principales víctimas del conflicto armado en Colombia, junto con las niñas y las adolescentes. Entonces, se han dictado, por ejemplo, aplicando tratados, no solamente las normas internas de la Constitución, sino los tratados humanos y el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, la CEDAW, y se ha reconocido que las mujeres han sido, como lo digo, las principales víctimas, y además la interseccionalidad. Las mujeres que son no solamente mujeres indígenas, mujeres de comunidades étnicas, afros, mujeres en una extrema pobreza, en una vulnerabilidad, mujeres en estado de discapacidad, mujeres mayores de edad, mujeres de poblaciones LGBTQ+, que son, bueno, de diferente tipo, y mujeres incluso, ya lo mencioné, de discapacidad cognitiva, un caso que me impresionó muchísimo. Y la Corte lo que ha hecho, la Corte Constitucional, por ejemplo, ha sacado a partir de la sentencia T025 del 2005, una sentencia en la cual ha determinado unos criterios constitucionales para que el gobierno y el ejecutivo determinen las políticas públicas de prevención, ayuda humanitaria de urgencia, de emergencia, transición, proyectos productivos, hasta obtener la autosostenibilidad, acciones afirmativas en favor de madres, cabeza de familia, pertenecientes a comunidades étnicas en estado de capacidad, en extrema pobreza, violentadas sexualmente. Colombia es un prototipo donde el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como instrumento de guerra. Restitución de tierras en la prevalencia para las mujeres, retorno en condiciones de dignidad a sus territorios. Y tengo que decirlo, se ha desarrollado en Colombia los últimos derechos de las víctimas, especialmente de las mujeres, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, es muy importante ver cómo en Colombia esto es icónico y ha servido, digamos, para poner de presente la gravedad de este drama humanitario. ¿Qué no decir ahora del Consejo de Estado colombiano, que quiero resaltarlo también, y las invito a todas y a todos a que consulten la página nuestra del Consejo de Estado, donde está nuestro libro Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, donde se compila toda la jurisprudencia del Consejo de Estado desde 1915 en una segunda edición,
sobre violaciones, y especialmente se hace referencia a casos de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el caso de las mujeres. Voy a señalar rápidamente, si me lo permite la coordinadora, un caso de acceso carnal violento y acto sexual abusivo por miembros del ejército, por ejemplo. Otro caso de comunidades de Curvarado y Guamandó en el departamento del Chocó, que son comunidades afro. Todo esto es indemnización, son decisiones de la sección tercera del Consejo de Estado. Un caso de incumplimiento de la sentencia interamericana en el caso de masacre de Pueblo Bello, el caso de un asesinato de una psicóloga en un centro médico, el caso de una juez de instrucción penal militar amenazada, el desplazamiento forzado del pueblo indígena en Vera Catío, resguardo Mondocito, y hizo también decisiones tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado respecto al convenio 169 de la OIT respecto de la pertenencia étnica de las mujeres, pero también, como lo decía, protección a mujeres en situación de discapacidad, derechos a la salud sexual y reproductiva de conformidad con la CEDAW, a la orientación sexual de las mujeres y de las niñas, a las normas internacionales del trabajo en la Convención 190 sobre violencia y acoso del año 2019. Entonces, en conclusión, en Colombia tenemos un modelo de bloque de constitucionalidad con también la aplicación del control de convencionalidad, donde ha habido algunas tensiones que parten de las teorías monistas y dualistas, y estamos aplicando un monismo moderado, y en la parte procedimental un dualismo, porque solamente se incorpora a través de la suscripción y ratificación por parte del Congreso colombiano. Tenemos un control, una mixtura también de control concentrado y difuso de constitucionalidad, concentrado en el control abstracto de las leyes y difuso en el control concreto, pero en ningún caso cualificado. Y finalmente, estos casos paradigmáticos de protección en aplicación del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad a la violencia que se viene ejerciendo y que no cesa. Esta semana, y con esto quiero terminar, esta semana salió un artículo donde decían que este año llevamos 500 feminicidios en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos, a pesar de todos los esfuerzos por aplicar la protección a través del control abstracto y del control concreto de todas las decisiones y de todos los mecanismos y de toda la presión que se hace y las decisiones que se toman desde la rama judicial para que el Ejecutivo y el Legislativo adopten las medidas necesarias, sigue habiendo una gran violencia contra la mujer en Colombia, desafortunadamente. Muchas gracias por su atención.